En la salida de la grana de los mercados internacionales, el gobierno de Justo Rufino Barrios se vio obligado a producir café, el cual requería grandes extensiones de tierra y de una gran cantidad de mano de obra a bajo costo. A fin de satisfacer sus necesidades, en el año 1873 Barrios expropió la tierra de los indígenas que se había mantenido desde la colonia española para convertirla en fincas cafeteras para sus correligionarios españoles. Luego emitió el reglamento de jornaleros que prácticamente convertían a la población indígena en colonos mal pagados de dichas. La construcción de un enemigo interno fue la justificación para llevar a cabo las acciones represivas que se desarrollaron después de la invasión liberacionista de 1954. En Guatemala, la idea de no tolerar ninguna posición llevó a cabo a construir un enemigo inimaginario, que terminó en la sospecha de todas las personas como posibles amenazas o enemigos. De esta manera, para el Estado guatemalteco, el enemigo fue toda la sociedad y persiguió no solo a los que estaban involucrados en los hechos armados, sino a todo tipo de opositores o descontentos, incluso aquellos que no llegaron a favorecer el conflicto. En esa manera de ver la sociedad se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos y se exterminaron muchos inocentes. El movimiento social fue un acto principal, ya que se organizaron para defender la vida. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la primera etapa de la guerra, o también conocida como conflicto armado interno de Guatemala. Todo esto comenzó después del intento de derrocar al gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Como todos saben, ese intento fue fallido, no pasó más, solo se quedó como un intento. Esta acción la emprendió un grupo de militares jóvenes en el cuartel general de Justo Rufino Barrios, también conocido como el Castillo de San Rafael de Matamoros. Eso sucedió el 13 de noviembre de 1960. Los oficiales que no quisieron aceptar el indulto ofrecido por el gobierno siguieron luchando convertidos en guerrilleros. Sobre eso se trató el conflicto armado interno, sobre la batalla entre los militares y los guerrilleros. Los guerrilleros tuvieron una alianza con miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, también conocidos como PGT, o Partido Comunista, y otras facciones, que surgieron en estos años. Eso fue el comienzo de este conflicto armado, y por lo que nos llevó a miles de muertes de nuestros hermanos guatemaltecos, y también fue lo que nos hizo surgir y renacer después de todo esto. Organizaron entonces las Fuerzas Armadas Rebeldes, también conocidas como FARC, integradas por diversos frentes comandados por Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima, Alejandro de León, Aragón y otros jefes de facción. Las Fuerzas Armadas Rebeldes se desintegraron por distintas ideologías entre los comandantes. Cada uno de los tipos de comandantes tenía un punto de vista de lo que necesitaban. Unos tenían un punto de vista bueno y otros seguían con el punto de vista que ellos querían, que era el conflicto armado interno. Al principio los guerrilleros actuó en la región oriental, ya sea Zacapa, Izabal y Chiquimula, pero fue abatida por las fuerzas regulares. Entonces, sus contingentes se movieron hacia Petén, el altiplano central y el occidente y otras regiones del país, incluso la capital, donde comandos urbanos actuaron durante varios años. Esto fue la primera etapa
de la guerra o del conflicto armado interno, como ustedes lo quieran ver. Y pues fue un punto muy difícil de contar, ya que es uno de nuestros pasados muy oscuros como país de Guatemala que somos. Pero lo bueno es que supimos levantarnos y seguir adelante. Entonces hay que seguir, hay que dejar esto como un pasado oscuro y levantarnos y seguir adelante. En el año de 1980 a 1982, los guerrilleros dominaban a Guatemala en gran parte, ya que tuvieron un aumento en armas, así como contaron con el apoyo del pueblo. Pero el ejército de Guatemala no permitió esto, ya que también tuvo un aumento en armas y elementos del ejército. Entonces comenzaron a arrebatarle las tierras a los campesinos, los cuales se vieron obligados a emigrar a México y Honduras. El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro fue el único gobierno civil desde 1960 hasta 1986, aunque estuvo fuertemente influenciado por los miembros de la cúpula del ejército. Este gobierno dio paso al trío de gobiernos militares de la década de los 70 y luego a la década de los golpes de Estado y fuga de capitales. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma de acuerdos de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, mediante un complejo análisis estadístico, estimó que el saldo final de la guerra fue de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 Agudización de la violencia y militarización del Estado de 1979 a 1985. 1978 a 1982. Fernando Romeo Lucas García, presidente electo. 1982 a 1982. Junta Militar. De 1982 a 1983. Efraín Ríos Montt, presidente de facto. 1983 a 1986. Óscar Humberto Mejía Vectores, presidente de facto. La transición política del año 1986 al año 1996. 1986 a 1991. Marco Vinicio Cerezo Arévalo, presidente electo. De 1991 a 1993. Jorge Serrano Elías, presidente electo. De 1993 a 1993. Gustavo Adolfo Espina Salguero, sustituye a Serrano, removido por el Congreso. De 1993 a 1996. Ramiro de León Carpio, nombrado por el Congreso de la República. Al final fueron más de 200.000 muertes y desapariciones, de las cuales el 93% atribuye a las fuerzas del Estado y grupos paramilitares y el 3% de parte de la guerrilla. Te invitamos A vivir la paz.